una asociación de víctimas de pederastia lamentó la demora y el secreto en que se determinó el retiro de Joseph Wesolowski, nuncio papal en República Dominicana hasta agosto. Wesolowski es acusado de tener sexo con menores y no es el primer caso en un escándalo que lleva ya años en desarrollo y provocado la quiebra financiera de varias diócesis en los Estados Unidos, pero es uno de los prelados de mayor nivel que hayan sido involucrados en ese tipo de escándalos. Ilian Cedeño, reportera de Excelsior, coeditora de la sección global, nos ayuda a profundizar un poco en este tema. Ilian, muchas gracias. No es el primer caso, probablemente no el único, pero sí tal vez uno de los más connotados. Claro, es un nuevo escándalo, una nueva polémica para el Vaticano, pero sin embargo aquí la situación es muy diferente. Aunque en muchas ocasiones se había hablado del abuso por parte de sacerdotes o religiosos a niños de manera sexual, nunca se había hecho plena o totalmente abierto que su apartamiento de ese lugar, de ese cargo, sería por cuestiones de abuso sexual. Es la primera vez que el vocero del Vaticano, Lombardi, Federico Lombardi, sale a decir: apartamos a Wesolowski por abuso sexual, por pederastia. Es un paso muy importante en el Vaticano. ¿Por qué? Porque, como bien como lo reitero, es la primera vez que de muchos casos, de cientos de casos que se habla de pederastia entre prelados, se da esa declaración. Lo estamos quitando por abuso sexual a menores. Eso, tradicionalmente la política era poner eso bajo la alfombra, como se dice, barrerlo así por abajito de la alfombra. Sí, ahorita es muy curioso también lo que ocurre, porque Benedicto XVI fue quien colocó a Wesolowski en ese cargo en República Dominicana, lo nombra en enero de 2008, y es ahí cuando él empieza a hablar de los abusos sexuales. Precisamente en ese año él empieza a destapar un poco ese tema, pero nunca lo hizo plenamente abierto. Lo que viene ahora es un escándalo. ¿Por qué? Porque el Vaticano siempre había tratado, como bien lo dice usted, de mantener muy oculto el abuso a menores de edad. Se decía siempre, es que se le acusa de muchas diócesis estadounidenses, se hizo ese escándalo, sobre todo también en Brasil. Salieron esas declaraciones de que algunos religiosos abusaban sexualmente de los niños, pero siempre las autoridades de la Santa Sede decían: vamos a investigar qué está pasando, por lo tanto apartamos de su cargo a esta persona. Pero nunca decían: por eso lo estamos apartando. Y ahorita sí lo que están haciendo con Wesolowski es eso. Lo estamos apartando de su cargo y de ser el representante diplomático en República Dominicana por abusar. En cierta forma es un señalamiento brutal, ¿no? Es un cambio de política tremendo después de esos dos intentos por mantener las cosas calladas o al margen, y de repente salir con una expresión total, con un anuncio de franqueza total por las razones de la remoción de un funcionario, en este caso. Es un cambio enorme. Sí, un cambio, pero que ha marcado desde que llegó el Papa Francisco. Hay que hacer énfasis en que sus predecesores, empezando desde Juan Pablo II, luego Benedicto XVI, no habían tenido esa apertura a un tema así. Cuando estaba Benedicto XVI se empieza a tratar más, a hablar más de este asunto, pero no es sino hasta con el Papa Francisco que viene este cambio, viene esta revolución y este enjuiciamiento a los sacerdotes. Ahora hay que destacar que hay dos leyes por las que se van a regir. Está la ley nacional, la del Vaticano, que es un propio estado y que tiene sus propias leyes, y ahora Wesolowski se va a tener que enfrentar a esa y al Código Internacional, porque también hay una ley que condena la pederastia y sobre todo en prelado. Entonces tiene que afrontar esos dos procesos nacionales e internacionales. Hay algo muy curioso, que Wesolowski, el nuncio, se fue a un campamento con más de 100 niños el año pasado. Se fue a un campamento y dicen, la asociación que lo está acusando, dicen que abusó de los 100 menores. No lo hizo en la misma noche, pero sí sufrieron acoso sexual por parte del nuncio, y lo que están acusando es que durante meses los estuvo maltratando psicológicamente y que llegó a tocarlos físicamente. Ellos no se atrevían, como muchos niños en muchos lados del mundo, no se atreven a acusar, y menos a un religioso. Ahorita sale a relucir. Estoy equivocado, pero creo que Wesolowski tuvo algún tipo de relación con los legionarios de Cristo. Sí. Tuvo una especie de vinculación, pero también de ahí hubo una fractura con ellos. La fractura se dio precisamente por escándalos que lo venían siguiendo. Desde que él llega y se coloca en la Santa Sede,
Desde que él empieza a hacer sus cartas, que son, como se le llaman religiosamente, a hacer sus cartas para pasar, ya traía muchas acusaciones. Ya traía acusaciones, y cuando llega tanto a Legionarios de Cristo como a 3 diócesis a las que perteneció en República Dominicana, ¿qué pasa? No lo aceptan plenamente por lo mismo, porque trae atrás de él, trae muchas polémicas que pueden perjudicar y que ahorita están rindiendo frutos, ya perjudicaron el nombre de su diócesis en República Dominicana. Es un anuncio brutal y de veras habrá que ver qué otros cambios trae consigo el Papa Francisco, pero este es un cambio enorme. Yo les recuerdo, Ilian, que hace algunos años, cuando estaba en Washington como corresponsal, las revelaciones sobre los temas de pederastia en Estados Unidos por sacerdotes fueron enormes, pero al mismo tiempo encontraron el silencio absoluto de la Iglesia Católica, que incluso en algunos casos llegó a enviar a otras diócesis a los sacerdotes a cambiarlos de país para tratar de acallar los escándalos. Y ahora, de repente, los ponen sobre la mesa. Es un cambio notable y francamente... Lo vimos en la elección del nuevo Papa. Arzobispos de 3 países, incluyendo Suecia, Estados Unidos, fueron nada más removidos de su cargo, pero reacomodados en otra nación. Pero nunca